Ahora voy a continuar con la lectura del primer poema. Danae, ya rosas, sí, pasión en llama. Oler primicias es júbilo. También el cuerpo, amanecido, recién amanecido. Nacido es flor. Apenas sabe su ayer, ya vive su día y se deshoja en pétalos fugaces de vanidad, gozoso. Hondo solaz, en gloria perfecta. El sol me absorbe. Ya soy lo que supuso mi ambición. Elemento, elemento, latido de la luz. Esto es, cántico, la verdad que te colma, feliz, lluvia de oro. Ahora voy a continuar con la lectura del segundo poema. Hacia el final. Llegamos al final, a la etapa final de una existencia. ¿Habrá un fin a mi amor? ¿A mis afectos? Solo concluirán, bajo el tajante golpe decisivo. ¿Habrá un fin al saber? Nunca, nunca. Se está siempre al principio de una curiosidad inextinguible, frente a infinita vida. ¿Habrá un fin a la obra? Por supuesto. Y se aspira a unidad, por la propia exigencia del conjunto. ¿Destino? No. Mejor la vocación, más íntima. Elegí Danae porque transmite una visión llena de vitalidad y belleza sobre la vida, a través de imágenes como la flor, el sol y la lluvia de oro. El autor expresa la plenitud del ser humano y su unión con la naturaleza. Me llamó mucho la atención el simbolismo de la lluvia de oro, ya que representa la realización personal, la abundancia y la felicidad. Desde el punto de vista estético, el poema utiliza un lenguaje lleno de metáforas e imágenes que despiertan sensaciones de luz, alegría y esperanza. También escogí Hacia el final, porque invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y el sentido de la existencia. Aunque habla del final de la vida, transmite un mensaje esperanzador al afirmar que el conocimiento y la curiosidad nunca terminan. Como reflexión personal, considero que ambos poemas se complementan porque muestran dos momentos diferentes de la existencia. Danae celebra la intensidad de presente y la belleza de vivir, mientras que hacia el final nos recuerda que aunque la vida tenga un límite, siempre podemos seguir creciendo a través del conocimiento y la curiosidad. Para finalizar mi intervención, me gustaría dar paso a mis compañeros para que compartan sus opiniones sobre los poemas que elegí. Será muy interesante conocer las diferentes interpretaciones que cada uno obtuvo, así como los valores estéticos y los significativos simbólicos que más llamaron su atención en Danae y hacia el final. Los escucho, compañeros. Bueno, compañera Sheila, me gustaron sus poemas porque me hacen reflexionar mucho. En el poema hacia el final sentí que la curiosidad y las ganas de aprender nunca se terminan y me hizo pensar en lo importante que es seguir creciendo durante toda la vida. En el poema Danae me llamó la atención la forma en que transmite alegría y unión con la naturaleza, ya que me dejó una sensación de paz y belleza. Compañero Cristian, yo coincido con usted que los poemas invitan a reflexionar profundamente. Al igual que usted, creo que el poema hacia el final nos deja una gran enseñanza sobre el crecimiento constante. Y en cuanto a Danae, a mí también me encantó cómo transmite esa hermosa conexión con la naturaleza y la paz que nos hace valorar la vida desde una perspectiva mucho más positiva y más consciente. En mi opinión, estos dos poemas me transmiten que la vida tiene diferentes etapas y que debemos aprender a aceptarlas. Así, el poema hacia el final me hizo reflexionar sobre cómo todo puede terminar, pero también sobre la importancia de seguir aprendiendo y creciendo hasta el final. Por otro lado, el poema The Night transmite alegría
vitalidad y el deseo de disfrutar plenamente la vida. Aunque hablan de momentos distintos, ambos muestran que cada etapa tiene su valor final. Me dejó la idea de vivir intensamente el presente y encontrar sentido tanto en los comienzos como en los finales. Compañera Sheila, sus poemas pues transmiten mucha serenidad, esperanza y curiosidad en el momento en que el autor define que habrá un fin en todo como al amor, al saber y a otras. Pero a pesar de enfrentar un final inevitable, pues destaca que aprender no termina, sino depende de cada uno de nosotros, dando la importancia del tiempo, el aprendizaje en nuestras vidas. Con respecto al poema Danae, pues refleja alegría y admiración por todo lo hermoso que nos rodea, como la naturaleza. El autor destaca en sus poemas que la vida alcanza su plenitud cuando uno vive con intensidad. Bueno, para mí ambos poemas transmiten lo que es una reflexión sobre la vida. Por ejemplo, hacia el final invita a pensar que aunque todo tiene un final, el aprendizaje y la curiosidad nunca van a terminar. Y Danae, en cambio, transmite alegría, pasión y la importancia de disfrutar más que nada el presente, comparando la vida con una flor que florece. Los versos que a mí más me llamaron la atención fueron: nunca se está siempre al principio de una curiosidad inextinguible, y ya soy lo que supuso mi ambición, elemento, porque hablan del deseo de seguir y aprendiendo y encontrar la propia esencia. En mi opinión, hacia el final me llamó la atención la idea de que el saber nunca termina, que siempre estamos al inicio de una curiosidad inextinguible, lo cual transmite una chispa de esperanza y una fuente a la vida. En Danae, lo que más me impactó fue la imagen de la pasión convertida en lluvia de oro, porque esto refleja cómo la intensidad del deseo y la luz pueden transformar algo eh, como la inexistencia en algo glorioso. Bueno, su intervención me dejó reflexiones sumamente valiosas. Del primer poema me impactó la idea del tajante, golpe decisivo, pero sobre todo destaco cuando menciona la vocación más íntima, porque nos enseña que el sentido de la vida es una búsqueda propia. Y pasando a Danae, me pareció bellísima la metáfora de lluvia de oro y la frase de latidos de la luz, ya que transmiten un agradecimiento inmenso por el solo hecho de existir. Bueno, para mí ambos poemas ofrecen una visión fascinante sobre cómo experimentamos los ciclos de la vida, mientras que en Danae se celebra el florecer de la existencia y la entrega gozosa al instante. En Hacia el final se reflexiona sobre una etapa que concluye pero mantiene intacta la curiosidad. Me impresiona cómo el autor constata el impulso apasionado de la juventud con la búsqueda del propósito íntimo. Quiero agradecer a todos mis compañeros por sus comentarios y por compartir sus diferentes puntos de vista. Considero que cada opinión enriquece el análisis de estos poemas y permiten comprender una misma obra en el cual puedan despertar distintas emociones e interpretaciones. Muchas gracias por su atención y participación durante mi intervención. Buenos días a todos, me presento, me llamo Ana del Peso y quisiera compartir con ustedes dos poemas que me llamaron bastante la atención. Los dos poemas que he seleccionado son Separación de Manuel Antonio Aguirre y A las quisiera tener de Concha Méndez. Voy a dar inicio leyendo el primer poema, Separación. Bueno, voy a empezar con el primer poema, A las quisiera tener. A las quisiera tener y recorrer los espacios, viviendo la libertad
deliciosa de los pájaros, elevarse de la tierra y surcar todos los mares, volando sobre los trópicos, sobre las tierras polares. Hacer nido en primavera, deshaciéndolo después, y pasar año tras año sin recorrer lo que fue. Qué existencia deliciosa a las quisiera tener. Ahora el siguiente poema, que es de separación. Bueno, mi soledad llevo dentro, torres de ciegas ventanas, cuando mis brazos extiendo, abro sus puertas de entrada y doy camino alfombrado al que quisiera visitar. Pinto el recuerdo de los cuadros que decoran sus estancias. Allí mis pasadas dichas, con mi pena doy constante, que juntos los dos estábamos, quien el cuerpo, quien el alma. Nuestra separación última, qué muerte fue tan amarga. Ahora dentro de mí, mi alta soledad delgada. Bueno, elegí estos dos poemas porque me pareció fascinante el constante que se genera entre ellos. Por un lado, separación nos muestra un encierro emocional, un mirar hacia adentro, mientras que Alas quisiera tener transmite el deseo opuesto, el anhelo absoluto de escape, de volar libremente y soltar las ataduras. Lo que más me llamó la atención de ambos textos incluye varias emociones y recursos muy potentes. Con separación se siente súper pesado y triste, como cuando alguien extraña demasiado a otra persona. Me encantó la parte donde dice torres ciegas ventanas, porque refleja clarito lo que es sentirse encerrado en la propia soledad sin querer o poder ver afuera. Y la idea de que los recuerdos son como cuadros colgados en esa torre me pareció genial porque refleja cómo la mente se llena de momentos del pasado que hoy le hacen falta. Con Alas quisiera tener, aquí el tono cambia por completo, se siente fresco y ligero, con ganas de aire puro. La imagen de las alas me parece increíble porque representa las ganas de soltar todo y ser libre, pero lo que más me llegó fue eso de hacer nidos y deshacerlos después para no recordar lo que fue. Mi reflexión personal tras leer ambos poemas es que representan dos etapas o dos caras de una misma experiencia humana. La pérdida y el deseo de superación, a veces nos quedamos atrapados en esa aspiran, eh, torre del dolor observado, los recuerdos del pasado, pero en el fondo la mente y el espíritu siempre sana, soltar la carga y recuperar la libertad de empezar de nuevo. Y bueno, compañeros, esa es mi lectura e interpretación de ambos poemas. Ahora me gustaría pasarle la palabra a uno de ustedes. ¿Qué le parecieron? ¿Hay algún verso que les haya resonado o alguna idea que les haya llamado la atención? ¿Quién desea empezar? Compañera Ana, yo quisiera empezar comentando que me parecieron muy interesantes los poemas que seleccionaste, porque muestran sentimientos muy distintos. En el poema Separación sentí tristeza y soledad, ya que la imagen de la torre pues representa sentirse encerrado en el dolor, y en el poema Las quisiera tener pues me gustó la idea de buscar libertad y empezar de nuevo, porque muestra el deseo de dejar atrás las preocupaciones. A mí también, pues, compañera, lo que me llamó la atención es el verso donde dice, ¿qué muerte fue tan amarga? Pues ahora dentro de mí llevo, donde refleja el dolor, pues, de una despedida inevitable, donde el autor expresa la soledad que deja esa ausencia de de un ser querido, pero en el poema de Alas quisiera tener, pues, expresa el deseo de ser libre y vivir sin ataduras, disfrutando del momento como si fuera el último de nuestras vidas, ¿no? Bueno, en mi opinión, los dos poemas me hacen reflexionar sobre cómo cada persona enfrenta el dolor de manera diferente cuando perdemos a alguien o algo importante. El sentimiento de tristeza suele ser el mismo, pero la forma de vivirlo cambia. Algunas personas prefieren
quedarse con los recuerdos y aprender a convivir con ellos. Aunque eso les cause soledad, otros intentan alejarse o buscar una salida para no sentir tanto sufrimiento. Compañera Ana, la verdad que yo coincido con usted porque en separación transmite ese peso de la tristeza y el encierro en uno mismo y me encantó la forma en que interpretaste los recuerdos como cuadros. Por otro lado, alas quisiera tener, me gustó mucho porque da una sensación de frescura y de libertad absoluta, destacando ese verso de hacer nido y deshacerlo después que refleja perfectamente el deseo de sanar y empezar de nuevo sin arrastrar el pasado. Bueno, para mí el primer poema transmite lo que es la tristeza, la soledad que deja una ausencia de alguien, mientras que el segundo habla del deseo de libertad y de dejar atrás el pasado. El verso que más me llamó la atención fue Alas quisiera tener, porque expresa el sueño de ser libre y de vivir sin cargas. También me gustó Mi soledad llevo dentro. Torre de ciegas ventanas, ya que compara la soledad con una torre cerrada, mostrando cómo se siente una persona por dentro. Para mí el poema de separación me transmite lo que es tristeza y soledad, ya que con imágenes como la torre de ciegas ventanas refleja un encierro interior. En contraste, las alas quisiera tener expresa un deseo de libertad y ligereza, con el anhelo de volar como los pájaros y dejar atrás lo vivido. En conjunto, ambos muestran dos extremos de la vida, el peso de la ausencia y el sueño de escapar hacia lo nuevo. Lo que más me llamó la atención de estos poemas fue la manera en que ambos muestran una conversación interna de la persona consigo misma. En separación, se percibe un espacio interior lleno de recuerdos y sentimientos que permanecen después de una experiencia importante. En cambio, Alas quisiera tener muestra una mirada diferente, donde surge la imaginación como una forma de buscar nuevas posibilidades. Bueno, para mí estas lecturas nos muestran dos lados del viaje emocional, el refugio íntimo y doliente en el que nos encerramos tras un adiós, frente al deseo profundo de sanar, desplegar las alas y así empezar de nuevo sin mirar atrás. Bueno, considero que todo lo que han compartido hoy le dio un sentido muy especial a nuestra actividad, pues cada opinión nos acerca más a la esencia de la poesía. Mil gracias por sus aportes y por la calidez con la que me escucharon. Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, me presento, mi nombre es Dayana Rala. Los poemas que elegí es el poema 99, dicho título es Romance de la Soledad de Pedro Garfías, y el poema 134, dicho título es Un fin de un amor, de Manuel Alto Laguirre. Bueno, voy a proceder a compartir la compañera Sheila, si me puede ayudar. Sí, compañera, ya le comparto.